Ante la pregunta que se está dando en todos lados acerca de un famoso consejo de exentrenadores nacionales para poder formar parte de la nueva estructura de la selección nacional mexicana, sí me parece eh, que ese es un papel más para el director de la Comisión de Selecciones Nacionales. ¿Y a qué me refiero? A que si ponen, vamos a poner el caso, no sé, a Mejía Barón, a Bora Milutinovic, a Javier Aguirre, ¿no? A Juan Carlos Osorio, a Miguel Herrera, al Tata Martino tendría que estar también, ¿no? No sé si lo vaya a querer hacer, dándole consejos al nuevo entrenador, me parecería que está pues totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Pues con la mano en la cintura, el nuevo entrenador diría, bueno, pues ustedes qué hicieron, ¿no? O sea, a ver, tú, Martino, echaste a perder un trabajo de cuántos años, ¿no? O sea, ¿cómo vienes, con qué calidad profesional y moral puedes llegar a dar consejos de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Como lo mismo pasaría con Javier Aguirre en esos dos periodos, cuando terminó con la gorra abajo y cuando pues perdió el partido más hiriente que ha tenido en la historia del fútbol mexicano, cuando hizo ese famoso homenaje a García Aspe en el Mundial del 2002 y perdió con Estados Unidos. En fin, y así nos vamos caso por caso, ¿no? Entonces creo que sí sería como una pérdida de tiempo, sería una medida más populachera, más demagoga, más entrada en un mundo, ¿no? De caramelo donde todo el mundo podría opinar y donde todo el mundo tendría el derecho a tener, pues obviamente ese tipo de opiniones. Pero sí me parece como que muy lejano. Sí, para mí es el director de las selecciones nacionales quien tiene que tener el diálogo, quien tiene que tener esas conexiones consensuadas con el entrenador, con proyecto perfectamente definido de cómo va a trabajar la sub-20, la sub-23, la sub-17, en fin, todas las subs, la femenil, etcétera, porque no nada más es el fútbol que se ve en las Copas del Mundo el que tiene el fútbol mexicano y tiene que trabajarse desde esa estructura. Entonces sí, me parece que eso es un tema de la Comisión de Selecciones Nacionales. Que lleven exjugadores como Rafael Márquez, que está empezando su carrera para ser entrenador de las selecciones menores, está bien. Que sean parte del cuerpo técnico, está bien. Que Jaime Lozano tome esa rienda, está bien. Eso no es incorrecto. Lo que sí es parte, me parece, de una decisión, si es que se ha tomado, insensata es esto, ¿no? Creo que el director de la Comisión de Selecciones Nacionales es quien tiene que ponerlo. Y así nos vamos, ¿eh? Así nos vamos. No sé qué piensan mis compañeros al respecto. Ya el técnico, si es Bielsa, Herrera, Ambriz, etcétera, eso es otra cosa, ¿no? Me parece que eso ya es otro boleto. Y me parece que Bielsa pues no dejaría tener, obviamente, opinión de un consejo externo, como tampoco creyera yo que Miguel Herrera lo permitiría, o el propio Nacho Ambriz, ¿no? Ni el propio Antonio Mohamed, ni Matías Almeida, en fin, pueden decir que sí a todo. Lo que se necesita en el fútbol mexicano es muchas cosas: disciplina, que los futbolistas no tomen y secuestren a la selección nacional para sus intereses particulares, que si me cae mal fulanito no venga, que si me cae mal perenganito no lo vetes, que si me cae bien Juanito, aunque no sepa jugar fútbol, lo traigas. Eso es lo que se tiene que acabar. El amiguismo, el compadrazgo, disciplina y obviamente proyectos bien definidos, ¿no? Estamos a unos días de que se dé a conocer la manera en que se trabajará de aquí al 2026 con la selección nacional y en general con selecciones nacionales, y también conocer los perfiles y candidatos que tendrán para técnico de la mayor. Quieren que sea mexicano, o al menos eso es la prioridad. Miguel Herrera, Jaime Lozano, Ignacio Ambriz. Sin embargo, hay otras posibilidades también que no son nacidos en nuestro país, pero que han hecho o una larga carrera en el fútbol nacional, o en los últimos años han demostrado capacidad para trabajar con los mexicanos. Ricardo Tuca Ferretti, toda su vida como entrenador en México, y Guillermo Almada, quien ha demostrado esa capacidad. La pregunta es, ¿quién para este puesto? En estos momentos la mejor opción parecería Almada. Quitárselo a Pachuca. Sabe trabajar con los jóvenes, ha entendido cómo trabajar en cuestiones de disciplina con el mexicano, lo cual no es nada complicado. Y sí, no es mexicano, y sí, muchos dirán que a la selección la tiene que dirigir un mexicano, pero este hombre ha demostrado capacidad. Y el otro punto es
si debería regresar la Comisión de Selecciones Nacionales, que era formada por miembros de algunos de los equipos de la Liga MX o de Primera División. Sí, me parece que sería un paso importante para que trabajen ahí junto con el director de selecciones nacionales, que no todo sea una cuestión de una persona, sino que exista esta comisión de nueva cuenta para que se puedan arreglar los puntos finos, para que se puedan también tener quien cuestione, quien vaya más allá de solamente decir se hizo esto o se hizo lo otro. Si el verdadero objetivo del fútbol mexicano es el de trascender en el Mundial del 2026, se tienen que hacer cosas muy distintas a las que se han venido haciendo. Lo primero es que la Federación Mexicana de Fútbol debe de abandonar sí o sí esa óptica cortoplacista que tanto le ha hecho daño al fútbol mexicano y que nos ha impedido trascender de manera futbolística en los mundiales. Una de las primeras acciones deberá ser la de contratar a un entrenador experto en procesos de largo aliento, como lo es Marcelo "El Loco" Bielsa, quien entre otras cosas le puede ofrecer al fútbol mexicano la posibilidad de implantar un estilo de fútbol propio basado en las condiciones específicas de nuestros futbolistas. Además, también la posibilidad de echar a andar una red compleja de visorías que abarque no solo nuestro país, sino también Estados Unidos, a fin de seguir atrayendo talento joven a las distintas selecciones con límite de edad. Pero eso sí, también la Federación Mexicana de Fútbol deberá de consolidar un organismo o un comité que esté vigilando de cerca a este entrenador o al que venga, para que en caso de que haya un cortón en el proceso de manera prematura, su trabajo no se pierda y con ello no se vaya al caño la continuidad que tanto ha anhelado el fútbol mexicano a lo largo de los años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Mañana de ejercicio ya para continuar con los hábitos del 2023. A ver, un consejo de extécnicos nacionales. Me parece que debe de establecerse y modificar la estructura de la federación, sobre todo si se quieren hacer cosas que ayuden a mejorar. Si no reconvertimos, si no se establecen nuevos procesos dentro de selecciones nacionales, los resultados van a seguir siendo lo mismo. Antes los extécnicos se ofrecían de una manera incluso hasta ¿cómo llamarle? Hasta romántica, para que el técnico en turno pudiera llegar y tomar consejos. No, tendría que ser ya un tema hasta de fondo, el técnico que esté pueda recibir esta retroalimentación, exigencia y experiencia que tiene el cargo de selección. Yo me sigo inclinando por Miguel Herrera, la neta me sigo inclinando por el Piojo, más allá de todo lo que se ha hablado y de que se ha candidateado. Me parece que merece una segunda oportunidad. Es cierto, cuando estuvo y se vino este pasaje, cuando se pelea con Martinoli, no vivía sus mejores momentos, pero habría que darle el beneficio de la duda de un proceso de 4 años, que lo arranque, que lo inicie y después ver si realmente tiene la capacidad. Pero estoy de acuerdo en el consejo de técnicos para el que está. Y venga, la pregunta es quién debería de dirigir a la selección mexicana de fútbol. La realidad es que primero nos debemos de preocupar quién va a coordinar el proyecto de la selección mexicana de fútbol. Podremos buscar a Luis Enrique, a Bielsa, a Miguel Herrera, etcétera, etcétera, pero creo que la gente de Federación Mexicana de Fútbol, los de pantalón largo, deben de buscar a una persona que encabece este proyecto, que exista una guía general, que exista un proceso, que exista un estilo, que exista una metodología, etcétera, etcétera, y basado en ese proyecto, buscar al entrenador ideal. Yo no sé si sea Bielsa, Jaime Lozano, el Piojo Herrera, Luis Enrique, Marcelo Gallardo, Almeida, Almada, etcétera, etcétera. Lo que sí es que se deben de tomar decisiones muy, pero muy pensadas, muy analizadas, si es que queremos trascender en los próximos años. Hacer un consejo con los exdirectores técnicos, pues ni siquiera leen los informes que se entregan unos y otros, entonces no creo que el ego de todas estas personas les permita hacer un consejo y orientar al que sea el nuevo entrenador del tricolor. Es mi opinión, les mando un saludo, que tengan una excelente semana. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí vamos con parte de la información que se ha generado en las últimas horas, detonándolo por David Faitelson en ESPN, con el tema de lo de Marcelo Bielsa, el comité de jugadores, y evidentemente también parte de lo que se ha indagado, en donde va avanzado el proyecto del ingeniero John de Luisa. Lo único que yo alcanzo a ver es que en esta noción de perfiles, lo más interesante y lo más importante que se puede llegar a generar es entender que de generarse este comité con técnicos que fracasaron,
que también perdieron, que también no llegaron a esos objetivos, con todo y que había generaciones a lo mejor poderosas, con todo y que había generaciones en donde se podría llegar a generar mayor empatía con el proyecto, también es una realidad que el tenerlos en un círculo de sabiduría, de prueba y error, ayudará muchísimo al fútbol mexicano y a la Federación Mexicana de Fútbol, como también tener realmente a disposición un técnico para poder formarlo para un proyecto a mediano y largo plazo. Esa es la mejor idea. Entonces, llámese como se llame el que venga aquí a dirigir al 2026, que el trabajo de la sub-20, de la sub-23, esté realmente edificado y tipificado en un mismo cuerpo técnico con responsabilidades distintas, pero para formar el futuro. Es decir, Rafa Márquez, Jimmy Lozano deberían de tomar esa asistencia, ser asistentes y de ahí migrar al gran puesto. Dos preguntas el día de hoy se me hacen. ¿Quién debe dirigir a la selección? Y si debe existir un consejo de exentrenadores para trabajar en selecciones nacionales. Exentrenadores de selección, evidentemente. La segunda pregunta responde a la primera. Yo creo que es fundamental que haya un consejo de notables integrado por exentrenadores y por exfutbolistas de trayectoria importante y que anden bien de acá, para definir primero que nada a qué carambas podemos jugar. Con base en el tipo de futbolista que hay en México, determinar el estilo de juego al que podemos aspirar. Y ya determinando eso, elegir el perfil del entrenador. ¿Por qué? Porque siempre damos bandazos. Ustedes díganme en qué se parece la Puente a la Volpe, o a Osorio, o al Chepo de la Torre, o a Miguel Herrera, o al Tata Martino. Nadie se parece con nadie. Primero definamos a qué carambas queremos y podemos jugar, y después elijamos al entrenador que nos pueda dar esa forma. Saludos para todos. Antes de pensar quién o quiénes deben dirigir los destinos deportivos de la selección mexicana de fútbol, exentrenadores, exjugadores con experiencia, jugadores que hayan militado en Europa, primero, antes que otra cosa, deben zanjar las grandísimas diferencias económicas e ideológicas que hay en el fútbol mexicano, y me refiero a los presidentes y a los dueños. Hoy más que nunca el fútbol mexicano está dividido, y si no, véanlo. Qué tan difícil es ponerse de acuerdo para ver en una sola plataforma todos los contenidos del fútbol mexicano. Hoy no se pueden poner de acuerdo ni siquiera en eso, en venderse como liga, todos completos, los mismos patrocinadores y demás. La selección mexicana de fútbol es un negocio privado de interés público. Buscan su beneficio, el de su bolsillo, y si en medio pueden meter algún beneficio deportivo, qué bueno. Claro, eso no salen a declararlo, pero es lo que buscan. Es imposible pensar en que haya una sola persona o un grupo de personas manejando los destinos de la selección, cuando en pleno mundial hay grupos de poder que quieren que le vaya mal a la selección para poder obligar a un cambio. Es una realidad. El fútbol mexicano, antes de pensar quién debe tomar las riendas, debe eliminar egos, intereses encontrados y poner en un solo objetivo toda la bolsa y después buscar cómo repartir. No se puede llegar a buen puerto cuando unos tiran para el norte, otros para el sur, unos para atrás, otros para adelante. Es interesante, algunos países proponen que un comité de jugadores sean los que dirijan los rumbos de los representativos nacionales, exentrenadores, pero si no hay una visión clara, una sola, una, no varias, va a ser muy complicado. Hasta la próxima. Ni las campañas electorales tienen tantos candidatos como supuestamente la Federación Mexicana de Fútbol tiene para sustituir a Gerardo el Tata Martino ya lo más rápido posible. Va 1 mes y 15 días de que México quedó eliminado de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Siguen sonando nombres. Ahora se suma Marcelo Bielsa. Hágame usted el favor. Bielsa a la selección mexicana. Para mí hay dos muy serios contendientes. Uno es Miguel Herrera, que me parece merece una segunda oportunidad después de lo que le pasó en el proceso anterior, que dicho sea de paso, no lo cumplió. Lo agarraron de bombero y así llevó a México a la Copa del Mundo yendo a Nueva Zelanda por el repechaje. Y el otro me parece que es el señor Almada, que a pesar de que lo han desmantelado los Tuzos del Pachuca, sigue siendo un entrenador de jerarquía. A eso le tenemos que agregar el sí tener un consejo dirigido por gente como Ricardo Lavolpe, Manolo Lapuente, el propio Chepo de la Torre, que pueda orientar al nuevo técnico nacional. Son tiempos de cambio, momentos de que hay un repulsivo interesante en la Federación Mexicana de Fútbol. Ha trascendido
que se busca formar un consejo con los anteriores exentrenadores que estuvieron al frente de la selección mexicana, que funcione como ese consejo de sabios en donde vaya el nuevo entrenador de la selección nacional a tocar base con ellos y que les dé y que le den al próximo entrenador de la selección nacional un horizonte claro de lo que se pretende con la selección nacional mexicana de fútbol. La verdad, si se logra hacer esta situación, sería un gran acierto de John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Aceptarán tantos exentrenadores, Mejía Barón, Tuca Ferretti, que ha estado en periodos, Miguel Herrera, si no llega a ser el director técnico de la selección nacional, Javier Aguirre, el Tata Martino, Juan Carlos Osorio, el propio Luis Fernando Tena? Y así nos podemos ir. Me parece que la solución está en Sudamérica. Y si realmente queremos reformular el fútbol mexicano, se necesita traer a un verdadero tótem del fútbol mundial, que fue campeón en el 78. Sí, y muchos ya lo tildaban de anticuado, y muchos ya lo tildaban con ideas viejas, sí, que no estaba actualizado. Pero ese hombre al que me refiero, justo hoy, 17 de enero, pero de 2019, asumió la dirección de selecciones nacionales del actual campeón del mundo. Me refiero a César Luis Menotti. Ese hombre tendría que estar en el fútbol mexicano. A sus más de 80 años es un tipo lúcido, es un tipo inteligente. Ese es el cambio que necesitamos. Ya se nos olvidó que realmente el gran cambio que se dio en el fútbol mexicano fue gracias a ese hombre en el 92. El fútbol cambió para siempre, el fútbol mexicano. Lo necesitamos de regreso y que siga el consejo de sabios. Y si a Jimmy Lozano le van a dar la selección de manera interina en lo que se da más tiempo para que se elija sin prisa al entrenador de la selección nacional, bienvenidos. Bienvenidas estas ideas y que los dueños se involucren más como antaño lo hacían con el famoso comité de selecciones nacionales. Qué bueno, que ojalá el ingeniero John de Luisa logre juntar todos los egos de los dueños para que caminen por un mismo rumbo. Y finalmente, urge un tipo como César Luis Menotti en nuestro fútbol. Ojalá lo puedan traer de regreso.